Buenas tardes, Julián. Julián, ¿me escuchas? Sí, Ya. Buenas tardes para ti. buenas tardes. Esperemos un momentito, Julián, a ver si entran tus compañeros, ¿sí?
para ver la cámara, por favor. Victoria me dice que hoy tiene un problema para conectarse. Entonces, hacemos nosotros dos. A ver, bueno, hoy quería hacer un recorrido por todas las audiciones, por todas las obras que hemos ido conociendo en las clases anteriores. Recuerden que, bueno, tenemos un examen y una presentación en el mes de diciembre. Luego vamos a ver, pues, qué vamos a preparar para la presentación. Tengo más o menos la idea de preparar algo como uno de los cuentos de Sherezada que están incluidos dentro del poema sinfónico que escuchamos la clase pasada, ¿sí? Entonces algo así más o menos vamos a hacer. Ya voy a ir pensando bien cómo nos distribuimos y algo así vamos a hacer. Entonces, bueno, desde la primera clase, cuando comenzamos, nosotros tuvimos como primera obra, la primera obra que conocimos en clase, pues fue La Traviata, ¿verdad? La Traviata de Verdi, en la cual contaba pues una historia de amor entre una cortesana y un noble, y ahí conocimos pues cómo era la clasificación de las voces, tanto de las mujeres como de los hombres, ¿verdad? Vimos las voces líricas, dijimos que las voces líricas no necesitaban micrófono cuando iban a actuar, sino que llenaban con toda su proyección vocal, podían llenar muy bien un escenario, un teatro completo, a diferencia de lo que son las voces de música popular, que sí necesariamente pues van a utilizar micrófono al momento de cantar, ¿verdad? Entonces, dentro de la traviata, pues escuchamos el brindis, que es como la parte más conocida de la ópera La Traviata. Dijimos que la ópera pues era un drama musical en el cual íbamos a encontrar todas las artes juntas porque íbamos a tener escenografías, vestuario, maquillaje, música, danza, entonces actuación, ¿verdad? Entonces, como teníamos varias artes, pues es un drama musical completo. Entonces, vamos a recordar hoy cada una de esas audiciones y vamos a comenzar con la Traviata. ¿Sí? Te comparto. Importante, Julián, y para todos los chicos que van a ver luego la clase, pues importante que siempre recordemos el tema principal de una obra, ¿sí? ¿Cuál es el tema que se nos queda grabado de esa música, de esa obra, que nos ayuda a reconocerla siempre que la escuchemos? Entonces, en el caso de Brindis, era el tan, tara, ta, tara, ta, tarirora, pararara, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar bien ese tema para que sepamos reconocerlo en cualquier momento que escuchemos, sin ver la ópera, sin ver donde dice el nombre, ni ver los personajes, solamente reconocer auditivamente ese tema musical que la caracteriza. Bien, entonces, compartimos. Vamos a escuchar ahora el brindis, que es la parte en que todos están brindando por la recuperación de Violeta, ¿verdad? Y cantan dos personajes, los dos personajes principales de la ópera, que la mujer va a ser voz de soprano y el hombre pues va a ser un tenor. In cor dunque tempi
Libiamo gli lieti calici che la bellezza infiora e la fuggevole ora s'inebria voluta. Libiam nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Libiamo, amore, amor, tra i calici più caldi baci avrà. Tra voi saprò di vedere il demonio giocoso. Tutto è follia, follia nel mondo, ciò che non piace. Godiamo piacere come il gaudio dell'amore. È un fior che nasce e muore, e più si può godere. Godiamo, ci invita un fuori, facciamolo insieme. La vita nel repudio, Quando non sani ancora dite che ignoro. è il mio destin così. Bien, entonces Julián, si tienes claro, bien. Ahora, recordemos, dime tú, ¿cuáles eran las clasificaciones de las voces dentro de las voces líricas? ¿De mujeres cuáles eran? A ver, dime. Mujeres, la clasificación de las voces femeninas, ¿cuáles eran? Soprano y la otra. Casi no te escucho. Se te corta la voz. A ver, Ahí, volveme a hablar. ahí, ¿ya me escucha? Ahí te escucho. Ya. Esto es de soprano, mezzosoprano y contralto. Eso, muy bien. Soprano, mezzosoprano y contralto. ¿Y de los hombres? Era tenor, barítono y bajo. Eso, tenor, barítono y bajo.
Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a la segunda obra de las que hemos visto en clase. Hablamos de los coros, ¿te acuerdas de los coros? Sí, un poco. Dijimos que los coros, bueno, teníamos coros que iban a ser coros gigantes, ¿verdad? Orfeones, que también se les dice, o coros grandes de ópera. Y teníamos también coros pequeños. Que los coros pequeños, ¿cómo le decíamos? ¿Te acuerdas de cómo le decíamos a los más pequeños? De cámara. Eso, muy bien, súper, Julián. De cámara, eso es. Entonces, los coros más pequeños iban a ser coros de cámara. La palabra cámara sale pues desde el clasicismo, desde el barroco, clasicismo, en el cual las orquestas eran pequeñas porque cantaban dentro de una cámara del rey, de una habitación que era pequeña, entonces por eso se les llamó así, orquestas de cámara, coros de cámara. Bien, entonces, vimos diferentes clasificaciones de coro, dijimos que teníamos voces infantiles también, que no le íbamos a clasificar las voces porque todavía no habían pasado el proceso de cambio de voz, sino que iban a ser sencillamente voz primera, voz segunda, tercera, así. Le íbamos a poner una clasificación como de números. Y en las voces de los niños, pues, ¿qué nos pasaba? Que podían haber niños que cantaran muy agudo y niñas que cantaran pues más grave, ¿verdad? Cosa que no pasa después que las voces ya evolucionan y se clasifican ya como las voces que me mencionaste anteriormente, que ya esas son voces adultas. Muy bien. Entonces, dentro de, bueno, escuchamos varias obras, escuchamos al coro Olivera, que era un coro de niños, escuchamos un coro mixto, que era de hombres y mujeres, pero la obra más importante de todas las que escuchamos fue la Carmina Burana, ¿verdad? La Carmina Burana de Karl Orff, que estaba inspirada en poemas medievales y en la cual íbamos a usar un coro gigante, ¿verdad? Entonces íbamos a sentir esa música como eh, grandiosa, pero a la vez misteriosa, ¿verdad? Entonces vamos a recordar una parte de la Carmina Burana y de igual manera vamos a tratar de escuchar que se nos quede siempre un tema grabado. En la Carmina Burana, una de las partes principales es cuando oímos Semper crescis, non crescis, vita detestabile. Y así como medio en tensión, medio así misterioso, ¿verdad? Pero grandioso y solemne. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar. Escuchamos parte de la Carmina Burana y vamos a fijarnos bien cómo hace el tema principal. Mira el tamaño de la orquesta y el coro, mira qué grande, cuántas personas. Es una obra muy impactante, muy grandiosa.
coro tenemos más de 100, 200 personas. Bien, y ese es el O Fortuna de la Carmina Burana, es decir, la primera parte, porque la Carmina Burana es una obra grande, tiene varias partes, dura aproximadamente 1 hora, pero el O Fortuna, ese debemos de recordar bien, ¿sí? ¿Sí oíste? Cuando hizo Santa Crece, no me Sí. crece. Entonces, ese es el tema principal de esa obra, ¿sí? Lo que más la caracteriza, el que más se conoce, se ha utilizado en películas, por ejemplo, en películas así como La Momia, así de misterio, de Egipto, de cosas así, se ha utilizado la Carmina Burana de Karl Orff. Muy bien. Entonces, ahora vamos a recordar los conciertos de Brandenburgo. ¿Recuerdas quién era el compositor de los conciertos de Brandenburgo? Juan Sebastián Vázquez, creo que era. Muy bien. Juan Sebastián Bach. Juan Sebastián Bach es el compositor de los conciertos de Brandenburgo. Es uno de los principales compositores del barroco. Y hoy vamos a escuchar, vamos a recordar el concierto de Brandenburgo número 2. Recordemos que aquí las orquestas pues eran de cámara, eran orquestas pequeñas, generalmente iban a estar divididas en cuerdas de 3 instrumentos, es decir, 3 violines, 3 violas, 3 chelos, ¿verdad? 3 bajos. Entonces, vamos a escuchar ahora el concierto número 2 de Brandenburgo, que también es uno de los más conocidos. Compartimos. En el concierto de Brandenburgo también vamos a tener, pues, incluido un clavicordio, ¿verdad? Un clavicordio que es este que está acá atrás, este piano que está acá atrás, que fue uno de los primeros instrumentos o los primeros que antecedieron al piano que conocemos hoy como piano. Pues tenemos el clavicordio que va a sonar así también como un poco a una cuerda pero pulsada, a pesar de que es una cuerda percutida porque tiene teclas y el martillo las golpea, pero así nos va a sonar como unas cuerdas pulsadas. Dentro de esta orquesta tenemos un fagot, que es este que está acá. Este es el fagot, aquí, lo vemos acá. Tenemos un contrabajo, tenemos un clarinete, tenemos una trompeta pequeña, tiene un nombre que es, luego me voy a acordar del nombre porque se me olvidó el de esa trompeta. Tenemos flauta y tenemos un cuarteto de cuerda en este caso, ¿sí?
Entonces, vamos a oír el concierto número 2 de Brandenburgo de Juan Sebastián Bach. Bien, entonces, ahí escuchamos el concierto número 2 de Brandenburgo de Juan Sebastián Bach. El instrumento que te había dicho que era un clarinete era un oboe. ¿Sí? Entonces,
Ese es el concierto de Brandenburgo número 2 de Juan Sebastián Bach. Bien, entonces, la última obra que vimos y la cual trabajamos la clase pasada, pues fue un poema sinfónico. ¿Recuerdas algo del poema sinfónico? ¿Qué me puedes decir? A ver, Julián. Yo creo que el poema sinfónico era sin voces. Ajá, era instrumental, ¿verdad? Y contaba una historia. Por eso se le llama poema. A pesar de que no es hablado, no es recitado, es sinfónico, es decir, con instrumentos sinfónicos, pues se le llama poema porque está basada su música en una historia. Y a través de su música, pues nos va a contar esa historia, ¿sí? Recuerda que habíamos oído el poema sinfónico Cherezada. ¿Quién era el compositor? ¿Recuerdas? No, Era Rimsky-Korsakov, ¿verdad? Rimsky-Korsakov era el compositor de Cherezada. Y el poema sinfónico Cherezada pues estaba basado en los cuentos de las mil y una noche. Cherezada pues era la princesa que contaba cada noche un cuento al rey para que el rey no la matara, ¿sí? Entonces, dentro de los cuentos del poema sinfónico, íbamos a tener el cuento de Simbad el marino. Ujú. Entonces, vamos a oír también una parte de el poema sinfónico Cherezada. Vamos a oír el primero, que es el barco de Simbad. Vamos a escuchar a través de la música, pues, todos esos movimientos o momentos tensos que podemos pasar en el mar, o que las tormenta, como hablamos en la clase pasada, o cuando el mar está tranquilo, todos esos cambios vamos a sentirlo a través de la música que estamos escuchando, ¿sí? Entonces, vamos a oír el barco de Simbad, el poema sinfónico Cherezade de Rimsky-Korsakov.
Bueno, entonces, este es la primera parte del poema sinfónico, el primer cuento del poema sinfónico, eh, Las aventuras de Sinbad en el mar, y sentimos pues todos los cambios, eso así como cuando la música y esos trinos, esos adornos que hace, pues nos da la sensación como de remolinos, ¿verdad? En el mar, como sensación de tormenta, y después cuando vuelve el tema, pues como que volvió la calma. Entonces todo eso nos transmite una música la cual está contando una historia, ¿verdad? Muy bien, Julián. Entonces, estas son las obras que hemos visto hasta ahora en clase. Para la próxima clase vamos a trabajar con lo que vamos a presentar en Navidad. Vamos a presentar una de las historias de Cherezada. Vamos a contarla acompañada pues de la música de este poema sinfónico para presentarlo en Navidad. ¿Sí? Bien. Sí, Entonces, por hoy terminamos. ¿Tienes alguna pregunta? esa hora de Navidad es tocar instrumentos o solo hablar. Vas a tocar tu instrumento, también tienes que tocar en ese concierto, pero a lo mejor tocamos algo en los instrumentos y narramos la historia, ¿sí? Y hablamos de la obra. Bueno, Ahí vamos a ir viendo cómo lo organizamos. ya. Ya, entonces terminamos. Que estés bien, Julián. Nos vemos la próxima clase. Chao. Chao.